Nipa gunle namdol shing yunde gunge genpa bu simchen gunge nyen chikpo tamche kenla gun chanse. Omen juge genpo dane dusum sangye gunge ngogo ni rasim chuku ngusmandan zebe. Tsabe lame shabla so waende. 담비체 냠슬림베 꿀롱상보 예중기 셈바당 장주기 셈 되니 파진 두글라소가 참베거니 담비체 냠슬림베 슈스 La excelente motivación para practicar el Dharma sublime consiste de una mente de renuncia, así como de la bodhicitta, la mente del despertar. Esta es una mente que tiene inclinación hacia practicar las 6 paramitas. Con esta intención, escuchemos las enseñanzas de Dharma. nganso ta tarpa drupcheki lamki kola shugore ta dela sache ngaye pinani sumpa tulmeki lam sene khandechula ngusingre sene di shubikabre. ¿Qué es lo que causa la liberación? Aquello que nos libera es el sendero. Y como hemos visto anteriormente, tenemos estos 5 puntos, los cuales estamos discutiendo. Y ahorita nos encontramos hablando acerca del sendero, el sendero inequívoco, el sendero correcto. ¿Y cómo es que reconocemos este? Ta dela tini khasang tache tadal denyi shi tun dokur tadal sonyi lamjo sishi tadal denyi de tobe goju mepe chodan tepar sho se kin tsawe ki shung digi tan dorde na ani kangba tangbo digi shi nilu la matul pa kangba nyeba digi tende ki dubje ki lam nyamsu lemba la matul pa tini sumba kangba sumba digi tini dubjen debu la tini tende chini da juk sumba ina ani tulme jire sini shidang lamdang debu sumga la matu batila tini gochu mebi ki lamam che sini segyore sini da sumba re. En nuestras discusiones previas, hablamos acerca de este verso de la plegaria de inspiración de Mahamudra, que resume muy bien qué quiere decir el sendero, y dice lo siguiente: el significado del fundamento son las 2 verdades libres de los extremos del eternalismo y el nihilismo, que el sendero supremo de las 2 acumulaciones, libre de los extremos del exagerar y el menospreciar, brinda el resultado del doble beneficio, libre de los extremos de la existencia y la paz, que encuentre el Dharma libre de error y confusiones. Estas 4 líneas resumen muy bien qué queremos decir cuando nos referimos a un sendero inequívoco, ¿no? Genuino. Primero dice que el fundamento, su naturaleza son las 2 verdades. Y después habla de cómo recorrer el sendero, y el sendero consiste en las 2 acumulaciones. La tercera línea habla del resultado que trae recorrer el sendero, que son los 2 kayas o el doble beneficio. Y por último terminamos con la aspiración de que encontremos el Dharma libre de error y confusiones.
다 디나니 가상 안수 도kur 타달 총이 람쇼기 있는 데콜라들 안수 삼도 검당데 주콜레 슈거라 봐. Hasta ahora hemos estado hablando de la segunda línea, el sendero supremo de las dos acumulaciones, libre de los extremos de la exageración y el menosprecio. Y hemos hablado de cómo se hace un proceso de meditación analítica para recorrerlo. 다데니 안수 가상한테니 다디낭라 빵자데 카르레스나 도도당 쿠뎀니 부데레스 딘수 빵웨코니 디 둡자데 카르레스나 드는 초니 부든 두고 그레스니 송바레 ¿Qué vamos a abandonar? ¿De qué nos tenemos que deshacer? Esos son los extremos de la exageración y el menosprecio. Eso es lo que de esto tenemos que deshacernos. ¿Pero qué tenemos que practicar? Y estas son las dos acumulaciones que se mencionan en la segunda línea. 타르라인 말에 디 니바 코랑낭라 도kur 타들 총이 람쇼기 있어 냠도도아 La segunda línea que lee que el sendero supremo de las dos acumulaciones, libre de los extremos del exagerar y el menospreciar. 다디나는 안주 도kur 세데 빵자데 시차라와 다 오나 덴데긴 도kur게 타단 달나 땅아나주 랑자데 가르레스나드네 초니부데레스니 송바레 수남게 초단 이시게 초스 Entonces, estamos abandonando estos dos extremos, la exageración y el menosprecio. ¿Qué es lo que tenemos que practicar entonces? Las dos acumulaciones. 다디제디 다 람고네디 가르레스나 초니 세데 차데바레 Y cuando nos preguntamos a qué nos referimos con estas dos acumulaciones, 텔라 가르세게 다 람디 칸디스 고그레스나 따체게 타당 달베게 초니지 고그레스 람나야 디그레 양초 셴바지니 선무당 바이나 나 텐데게 따체게 타당 니디 달발라 따체게 타니버디 빵자르와 디바르와 근데기 님보다우디 가릭된 고그레스나더니 초니버디 사고그레스 람나야 디그레 cuando hablamos del sendero supremo de las dos acumulaciones, no es incorrecto decir que también tenemos que dejar de lado los extremos del eternalismo y el nihilismo que se mencionan en la primera línea. Necesitamos rechazar también o dejar de lado estas dos nociones, ¿no? Las ideas que corresponden con el eternalismo y el nihilismo. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de aplicar el antídoto. Y en este caso estamos hablando de los extremos del eternalismo y el nihilismo. Son dos oscurecimientos de los cuales nos podemos deshacer. ¿Cómo nos deshacemos de estos? Justo aplicando el antídoto de las dos acumulaciones. 디지디당 아주 낭바 산제베게 람탐 제디 지당 남샤 지용도다 갸첨보 람가 사주 세다와단 장주 수딘 세다와단 파진 주당 두드네 망보여라 봐 얘네 주 도도다마 뒤샤나더니 수남게 초단 이시게 초세 니나라 뒤두고여라. En la tradición budista se habla mucho acerca del sendero. Se discute ampliamente de qué trata. Y tenemos los 5 senderos, por ejemplo. Tenemos los 10 bhumis,
Tenemos las 37 cualidades o etapas o aspectos del despertar. Tenemos las 6 paramitas o las 10 paramitas. Pero todas estas enseñanzas, si las resumiéramos en una simple fórmula, justo todo se resume en las 2 acumulaciones. Tati karirasana ngaranzu sanje ji kopang sayati namba 2 gi kunin tubare slapare karirasana tani chögi kodang sugi ku sani tibula kunyi yabare tani kunyi pode dubar chabala gyuyang tani ni ku gore slapare tani sugiku dube kengyudi sunamki tsoksa kogore teni chogiku dube di isheki tsoksa kogore ngaranzula niga kogo yoba songsan teni tso nyebo de nyamdo sunjuku kone sak kogore esne sumbare ¿Cómo podemos entender esto? En la tradición budista, cuando hablamos del resultado, ¿qué quiere decir? ¿Qué queremos decir con el despertar, la iluminación, la budeidad? Hay 2 aspectos en referencia a la budeidad completa y perfecta. Y el resultado es justo el Dharmakaya y el Rupakaya. El Rupakaya también se llama el cuerpo de forma, digamos. Cada uno de estos kayas tiene una causa particular. La causa del Rupakaya es la acumulación de mérito. Y la causa del Dharmakaya es la acumulación de sabiduría. Así que, y en la tradición budista necesitamos ambos. Logramos ambos practicando justo en unidad las 2 acumulaciones. tadi nganzu tso nyebo de ane ngebardo sungju kukuye sayde mangpo sungare katang tenjo ke nangla teni sogyungi pedi karishasana penanda ja namkalam purwar chepala teni shubha niga kukarwa denani karunchi masangba ina teni susugun doseke sala lemme tuba nashin cheni tamche kembe kopang tobar chepala sonamda esheki tso niga di teni ngebardo sungju kukone sakukuye sungbare. Hablamos entonces de la unidad, la unión, la inseparabilidad de las 2 acumulaciones de mérito y sabiduría. Y esta conexión que tiene que existir entre las 2 acumulaciones se explica de manera extensa en las palabras del Buda y en los tratados, el Kangyur y el Tengyur. Y hay una manera común de hablar de esto, unión de las 2 acumulaciones. Se dice, por ejemplo, que para que un ave pueda volar en el cielo necesita de 2 alas. Si solo tiene un ala, el ave no va a poder volar, no va a poder despegar. De la misma manera, nosotros como practicantes en el sendero budista necesitamos cuidar de ambos, la acumulación de mérito y la acumulación de sabiduría, tal como las 2 alas de los aves, tal como las aves necesitan 2 alas para volar. So that's the, I think, classical metaphor for 2 accumulations. But I think for us,
Esta es una metáfora clásica en referencia a las dos acumulaciones, pero creo que para nosotros también sería bueno entenderlo como una imagen o un video, que si tienes una imagen, todos los píxeles son la acumulación de mérito. Y cuando reúnes todos los píxeles en el orden correcto, algo sucede. Tienes una imagen completa y esa es la acumulación de sabiduría. A veces parece, si solo nos enfocamos en los píxeles, no vemos la imagen resultante. Y si solo vemos la imagen resultante, no identificamos los píxeles singulares. Pero en realidad, no son mutuamente excluyentes. De hecho, trabajan en conjunto. No podemos separarlos, de hecho. No podemos tal como no podemos separar una imagen de sus píxeles, no podemos separar la acumulación de sabiduría de la acumulación de mérito. Creo que es un buen ejemplo. También podemos decir de un lienzo que es la base. Un lienzo es la acumulación de mérito y la imagen que pintas en el lienzo, esa es la acumulación de sabiduría. This is good metaphor. Karesana kap la ngazu ki sonam ki cho sak ta sak yor de ina ya lamsang ko debu yung yo marwa lekim de se di tin de ngazu mangbu che ke tokba sa yor ta pena ngazu lamsang ji kewa sak ba tang lamsang gom kya ba tang ji cha ru marwa didi kande resana kerang ki pena pardi server chebala pixel re ki lega che ko korba ine kerang de pixel chila ta deba ena parthong ki marwa ine yang kerang ki thengma re la pixel de sha yong de kapsu parti pa share ki niba de chero dogo yor tanda parta thongge yo marwa ine ya ngazu ki semla gesem keji ji ke ba di pixel ji cha de yor di luwa me bare ro ine lamsa parta thong marwa ko duso ko yor ba pene kerang parji so ko ba che di pixel bumda ji yo na nyama re la pixel nga sha ta ban ta lo khaji ka thong marwa ani jema ani zoom out ji shine de ne par de thong yong ba di samata ke chumare kap kala ngara su sunam ki cho sa ba ne ya ko debu di lamsa mi thong ji me ba ta de ne ji me yong de nga su yi ma che ba ta ba ta yang kap ka la ji chundri la de da yong ko ba tin la kyu yo ma re kerang ki dikba kesim ki ji ke ba ne ya lenga ba cha sa sa re dikba kesim ge besim ki ji ke ba ne ya le sang ba cha sa ba re ti la ke yo ma re tende luwa me ba inde Creo que esto es una buena analogía, un buen ejemplo, porque cuando practicamos el Dharma, estamos acumulando mérito. Y tal vez sentamos que no estamos llegando a ningún lado rápidamente. Tal vez no tengamos confianza en el resultado, pero el resultado se basa en la acumulación y sus causas. Toma tiempo
para manifestarse, para volverse algo claro y obvio ante nosotros. Y en el Inter es normal tener dudas respecto al resultado. Si no tenemos una percepción clara del resultado, no sabemos si estamos yendo a ningún lado. Y este es un buen ejemplo porque si fuéramos a crear una imagen digital y esta imagen digital está de hecho formada de píxeles, si solo nos enfocamos en un píxel a la vez, nos perderíamos de toda la imagen, ¿no? No sabríamos de qué se trata. Si cuando solo vemos un píxel, no tenemos mucha información, ¿no? Y tampoco es, un píxel no es mucha causa de orgullo, ¿no es cierto? Pero no vemos la imagen completa. Pero una imagen requiere de millones de píxeles. Y si cada día le añades 5 píxeles a la imagen, de todos modos se va a tardar bastante tiempo para que la imagen sea visible. Esto no quiere decir que no estás haciendo nada, estás haciendo lo necesario, estás llevando a cabo el proceso de crear esta imagen. No es que no estés haciendo nada, es que simplemente al inicio no es obvio. Y es lo mismo con la práctica. Todos los días practicamos un poquito y nuestra práctica no nos engaña. Lo único que pasa es que para que brinden frutos esto requiere de tiempo, ¿no? Todos los días dejamos un poco de lado las acciones no virtuosas, adoptamos un poco más las acciones virtuosas. Todo esto colabora a la imagen, que es el resultado final. Pero si nos desanimamos de manera prematura, puede ser que nos desanimemos de manera prematura si no vemos resultados inmediatos. Pero lo que estamos haciendo es justo cultivar las causas y condiciones para que el surgimiento dependiente produzca el resultado que queremos y que aparte es inequívoco, ¿no? Esto es algo certero que va a pasar y eventualmente se va a volver claro. Ya que el despertar requiere de alta resolución, toma tiempo. Es importante ser pacientes. Otro punto importante es que no debemos hacer demasiado zoom in, ¿no? Como agrandar la imagen demasiado, porque nos vamos a perder de la mayor parte de la imagen. Si nos acercamos demasiado a la imagen, solo vamos a ver la acumulación de mérito. Y si vemos la imagen demasiado lejos, la imagen va a desaparecer. Y esto es caer en otro extremo. Es importante mantener la imagen en la proporción adecuada, sin hacerle demasiado zoom in o zoom out, sin agrandarla o reducirla demasiado. Perdón por el Spanglish. Tini 고림 제바이나 다 소남기 초대 간주 몰라사 tini kale tini rangshingi yeshigi chodu ya ge yungu ore jidang jebaina. So what about the process? How do we go about engaging with these two accumulations? Normally the process is first we accumulate merit, and then slowly and eventually and naturally the arising of the accumulations of wisdom will come about. Penanganzu pari yakbu goguduna tak pari yakbu gogudu se lab debege yungu marwa nganzu dadik de khawani chego to sene pixel ni dadik chego to wa. Por ejemplo,
Si queremos crear una imagen digital en alta resolución, por supuesto, la queremos, pero necesitamos los píxeles que crean esa imagen en alta resolución primero. Todo comienza a nivel de un píxel. De la misma manera, comenzamos con la acumulación de mérito. Otro punto muy importante es que cuando colocamos los píxeles juntos para crear esta imagen digital, no podemos simplemente aventarlos, ¿no? Y de manera aleatoria. Entonces, el segundo punto importante es el orden. Necesitamos que los colores estén en el orden adecuado. Si no, no va a funcionar muy bien, ¿no? La imagen va a ser borrosa o confusa si así trabajemos por mucho tiempo. Y a esto se le llama LAMRIM, las etapas del sendero. Hay un orden en este proceso. Y si seguimos este orden, nuestra imagen va a ser mucho más clara, mucho más vívida. Y va a generarse mucho más rápido. Por eso, si tomamos nuestra práctica en serio, tenemos que escuchar a nuestro maestro, porque ellos son los expertos en el orden de los píxeles. On the order. Tangazu lam nyam se lembe kapsula goba gyumse mangbo la teni da kashe ge oda sonam gi chode pe ge chumbare sene yang ngazu roba yeshe ge chode samno tang ma soba tende yungre da tela rikshung dang kyapchung dang susu le dang kalpa tang mangbo yore da yang kap kaplan o ta ngone dane ngazu goye de da yeshe re was da dirang ge chumbare da sonam gi chose den su da shira mare was ni dende chikta yongsi barwa dinzu dini ngazu michi ki o ta parte pe mese ke chumbare se labata wada ya chi ki mare pixel de pe ke chumbare se labata wada di marwa tinde marwa koni yewa karan che thu marwa nyamdo gore ma to din dini duksene chi nigala dini koran ke chumba yemadi nishi ke di ani ngazu 손이 송주 세결된다 망고 송그래 맨나다 가서 탈라롱도도 와 손이 송죽대 고알렘니 냠len 야보 마제나 되니 도도당 꿀დებ니 그 탈라롱도고 그래 가는지나 Hay tantas razones por las cuales el progreso correcto, o los pasos, ¿no? El orden de los pasos en el sendero son tan importantes y necesarios. Sin embargo, debido a nuestra cultura, tal vez a nuestros hábitos, a nuestra mentalidad, a nuestras tendencias, favorezcamos unos sobre otros, tal vez tengamos preferencias, ¿no? Nuestra preferencia sea la acumulación de mérito. Pensamos que esto es más importante que la acumulación de sabiduría. Y esta no es la manera en la cual tenemos que aproximar esto. Tal vez otros piensan que la acumulación de sabiduría es la más importante y tienen que comenzar con esta. Y no consideran importante la acumulación de mérito, ¿no? Entonces, para algunos tal vez el mérito es más importante, la sabiduría es más importante, pero en realidad estas dos son inseparables, como mencionamos anteriormente. Tal vez, entonces, es como discutir, ¿no? ¿Qué es más importante, la imagen o los píxeles? Son inseparables, no tiene ningún sentido cuestionarnos de esta manera. Así que, obviamente, ambos son igualmente importantes y por eso hablamos de las dos acumulaciones en unidad. Sin esta unidad vamos a caer de nuevo en estos extremos del eternalismo y el nihilismo, de la exageración y el menosprecio.
El sendero es la unidad, entonces, de las dos acumulaciones. Tadidi peshana kanderesana nganzu sherabkin thala lungne rwa ta choksa se dinzo da namdo ki kejare ndi ko ji gyaga lukso re nganzu ina culture re se rwa di indi da dinzo khora lukso re ta ngone de ta nganzu sherab de res labde bai na ta midi ge khane da parse de dinde yore se mangbo ji deshe gyap ani nothing happens rwa khani changba lab de da ko pixel la chani khorang duru ma che bai na par khani lab ma to chi ngone ka ya chek marwa theory do changba chek ta deni yang ta sunam gi chok khorang ga gang la la ani ishe gi chok samlo tang ma to da nga thosam da wa khaya ma che ta so gi semla dul du minute ta che khaya ma tang ta choba da ji pu tine malam da ji kyam ta de ga so dig dogre samne le ji de sha pa na ta de yang gar re sana da pixel rwa bum ji go gi na guju ji ru tang ta de ge de nga pix par ya bo ji so gi slap na yong marwa pixel chang gi yo marwa de ga na sing ge tine nga zu pixel ki nge dang ji la ba na shin ji ko pixel di gangjung manjung tor sha ba na par de cha thu marwa ko gorim de order de yabu diku to wa ti madik ba na yun bu kale ja ba na shira lep thu mar wa ti ni sonam ju sok la ka thala lung be ki kang de ni shung gore. Podemos hablar de nuevo de este ejemplo. Tal vez algunas personas caigan en el extremo o tengan una preferencia por la sabiduría y piensen que la acumulación de mérito es simplemente, son pensamientos conceptuales, ¿no? No es lo real, digamos, ¿no? Son artefactos de la cultura hindú, ¿no? Que se transformaron en estas prácticas que según esto acumulan mérito, ¿no? Pero esto sería hablar de una pintura hipotética sin tener los píxeles que la generan. Si no tenemos los píxeles en un monitor para hacer que la imagen se manifieste, digamos, entonces, no importa cuánto hablemos de la imagen no se va a manifestar. Y por otro lado, si alguien se enfoca solo en la acumulación de mérito, estas personas no van a tratar de entender el proceso del estudio y la reflexión. No van a investigar dónde se encuentran en un nivel práctico. Todo lo que hacen es hacer ofrendas, por ejemplo, o hacer otras cosas que consideran que van a ayudarles a acumular mérito. Digamos que la persona que necesita producir la imagen reunió muchos píxeles. Pero esta persona no está pensando en la imagen. Y solo está, digamos, haciendo que ciertos píxeles, ¿no? Que los píxeles se iluminen, pero sin ninguna orden claro. Esto no va a producir ninguna imagen, ¿no? También lo podemos considerar de esta manera. En resumen, si caes en el extremo de exagerar la importancia de la sabiduría y menospreciar la importancia de la acumulación de mérito, puedes hablar mucho y nada va a suceder. Y si caes en el extremo de considerar que la acumulación de mérito es más importante y menosprecias la sabiduría, vas a trabajar mucho, pero no hay ninguna garantía de que vas a obtener lo que quieras. tatidang anzu nangba sangye beke di chokse isla yorba chokse di kariche gyoresana dine tarwa dang
탐제케 메고방 두벌 제발라 규단 낀 데네데네 중국어레스 덴조 창송바이나 데부상지 톱그레 마상바이나다 데부상지 톱토고 말레스 닌디갑순 촉세디 타바당 탐제케 메게 규긴도라 고고어레 다디 아니 소남다의 시기소 니가 차한데 여러봐 디 마초나 아니 대부 본선소와 마창 창소래 근데 촉세 과랑이 찌라니지. Y cuando hablamos de la acumulación de mérito y de sabiduría, ¿qué queremos decir por la palabra acumulación? En el contexto budista, el resultado es la liberación y la perfecta omnisciencia. Y la acumulación de la cual estamos hablando aquí son las causas y condiciones que nos van a llevar a este resultado. Si las causas y condiciones están presentes, ¿no? Si las reunimos, si las acumulamos, el resultado surge. Y si no las tenemos completas, el resultado no surge. Estas dos acumulaciones son las causas mismas, las condiciones mismas que requerimos para generar el resultado del despertar. Y hasta que no las reunimos, el resultado no se va a manifestar. En resumen, la acumulación en este contexto es justo reunir todas las causas y condiciones para la budeidad. 상보, 약보, 강다를 다 페이지 아주 인지kel라에는 positive energy 세시도 와 딜라 디더버래 데부당 균이가디 약보당 대화 얘기 토베기 뉴바셔로 와 뚜니기 뉴바셔로 딜라더니 소남슬라 바래. Cuando hablamos de mérito, que en tibetano se dice sonam, cuando pensamos en el vernacular tibetano, nos referimos a algo que es excelente, bueno, muy positivo. Puedes pensar, incluso podrías pensar como en inglés o en español, perdón, nos referimos a energía positiva. ¿Y qué es lo que hace este mérito? Es que te trae el resultado que quieras. Las cosas que nos gustan, felicidad, bienestar. ¿No? El mérito es el que causa un resultado positivo. Tadordina 상복인 자와당 상복이 레든 줄라더니 안간소이 남주 소남슬랍거래. 도리나다 삼바 상보단 자와 상보 된리기 뉴바텔라 소남슬랍거래. Este mérito, entonces, es un poder, es un tipo de capacidad. Y capacidad en este caso es una acción positiva, es un pensamiento positivo, es una motivación positiva. Esta motivación positiva y actuar positivo tienen el poder, tienen la capacidad que llamamos, a su capacidad le llamamos mérito. 다 예시 세디 제당 네룩 뭐여기 니수 가래 임바티 마누르 마투와 토킹케이드니 시랍들라 예시에 세거래. Cuando hablamos de la acumulación de sabiduría, ¿qué queremos decir con la palabra sabiduría? Tal vez pueda traducirla como sabiduría primordial. Y en esencia es el tipo de inteligencia, la sabiduría que reconoce la naturaleza de la realidad, cómo son las cosas en realidad. 다대지당 아주 예시에서의 대식 고알린다 니요래. 고알린다 찍라더니 예세나 니루라 세거래. 고란 드만니 그루메파
아주 인식을해나 as it is 그러와 시에서나다 텐데 똑베게더니 시랍들라스 다양 거와 렌단 찍라더니 예 통마 매바니 아니 ngaran suyin gyula rangche su lundu bitsul du yode bege sheba yima songza yeshe esni Hay dos maneras en las cuales podemos entender la palabra sabiduría primordial. Algunos la traducen también como cognoscencia, la capacidad cognoscente. En tibetano es yeshe. Ye es justo esto que se traduce normalmente como primordial, ¿no? Y es como son las cosas, como siempre han sido. Y she es justo esta mente, esta capacidad de darnos cuenta de cómo son las cosas. Cuando ponemos estos juntos, es la sabiduría que desde siempre ha sido parte de la mente de los seres sintientes, de una manera espontánea y natural. teni ta anzu do denzo ge nala pe mangpo shayore ani yeshe se de pena ngazu saja jiglan dogu go na saja den gawalan dogu go du sini yakbo ha go be ki mikji go do ba mile mig mena dosa gawa yime ha go mare ta mig ye ba cham je gi teni saja de le ge se le ge marwa kangba tu ni dogu go ba kumba jamni tin de samate ni yeshe se de ngazu mig na shin chires dosa gawa yimba sepo ha go kindela teni sonam soksana kangba dawo ta ngwe su phan dogu go ba dokhin de kangba dawo de ngazu la da mig go go ra kangba go go ba ani de ni na ne ganu ji mena yana mig me bam yana kangba me pataw chagre sung bare. Los sutras proveen muchos ejemplos de lo que significa este tipo de sabiduría. Por ejemplo, si necesitamos ir a algún lado, necesitamos ojos, necesitamos ver por dónde vamos, necesitamos tener la capacidad de saber por dónde vamos. Y si tenemos ojos, podemos darnos cuenta de dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, si no es difícil. Pero si solo tenemos ojos y no tenemos piernas, si no tenemos un medio de transporte, tampoco vamos a llegar ahí. Entonces, por ejemplo, nuestras piernas serían la acumulación de mérito. Y necesitamos ambos. Si nos faltan piernas o ojos, va a estar muy difícil que lleguemos a nuestro destino. Pero si tenemos ambos, nos va a ser muy fácil llegar a donde queramos. 당아주 냠린지리 지당 초니 세대다 림바 망보 삼박단 요래 당아주 지당께 제시바이나 다 릉하게 개와셔라 봐 차사에 꼬라에 갸비에 망보 된줄라더니 남기수 남기초 슬랍쇼거 다더니 이기 개와셔라 봐 이기 개와다 또 삼도 땅땅라고 당 곰갸베 된줄라더니 이시기초 선대야 랍쇼거래. Cuando hablamos del sendero, hay muchas etapas que uno recorre y hay muchas maneras de presentar estas etapas y podemos hablar en términos de las acciones de cuerpo y habla, el mérito, por ejemplo, que podemos acumular con nuestro cuerpo y con nuestra habla, hacer postraciones, hacer circunambulaciones, actividades del habla, como recitar mantras, ¿no? Muchas distintas actividades a las cuales nos referimos como acumulación de mérito. Y la mente, la virtud que uno cultiva con la mente,
Normalmente la llamamos meditación. Y esta meditación es lo que reúne la acumulación de sabiduría. Ta teni nganzu gom gyaba ina yang gom la ni yorba. Nganzu ina ta tokche dang tome sena digre, treje dang treme sena digre. Kantara gom pena jambao gomye, ningje gomye, dakshin nyambao gomye mangbo yorba. Tseme shi gomye. Tenzu mang che da ko namdo ram beche tangne nganzu nyamlen che yorba. Yang tenzu la sunam je choosel. Ta nyamsha da washida tini namdo beje matani sem korangi tini ngowa dangrang shinkare yinba di gyungyongaya ki gomdene yorwa o denzula yang ishigi chos lapchogo di indu da ko rimba anzi layers da wayna mangu yongchogo wa. Otra manera de la cual podemos hablar en términos o en la que nos podemos referir a esta acumulación de mérito y sabiduría, podemos hablar en términos de meditación, porque hay dos tipos de meditación. Hay meditación conceptual o analítica y hay meditación que es no conceptual. Por ejemplo, las meditaciones analíticas que hacemos para generar compasión, los 4 inconmensurables, el intercambiarnos con los demás. Todas estas son actividades conceptuales, actividades mentales que requieren de conceptos. Y a través de este tipo de meditaciones podemos reunir la acumulación de mérito. Pero cuando hablamos de descansar en el estado natural, todas las meditaciones que descansan en algún estado no conceptual, ¿no? Como el reconocer la naturaleza de la mente, este tipo de meditaciones no requieren de conceptos. Normalmente hablamos en este contexto como la acumulación de sabiduría. Estas son otra manera de considerarlo. Sunamdang ishigi chokse de ko kawaii nan jarchu gore inji minjik dirang resini zugzuwe tene kaamare. Cuando hablamos de la acumulación de mérito y sabiduría, no hay una sola manera específica de entenderlo. Realmente podemos aplicarlo a distintos conceptos. Pena nga zu kunzu ki jangju sem nyamlin che tenzu da sunam ki soslap chogo are. Yan dandam ki jangju sem nyamlin che slam na da ishigi soslap chogo do wa. Por ejemplo, la práctica de la bodhicitta relativa. Esta corresponde a la acumulación de mérito y la bodhicitta última corresponde a la acumulación de sabiduría. Da ngana zu namgyu khandi shagire sinanda lamdi parchin duwa chasang duina parchin duna na du duwa. Teni parchin ki du nani da chidang shatang ti nangse yewa yore. Shatang chik di jimba tsuldim soba tsundu samden chasang di teni sonam ki choge chashe la sha. Rawa? Teni shirab di da nga zu niluk tokpe loji chadigi yewa ni dili yeshigi cho segi yore. Parchin duki nangni yewa che bayina. Otra manera de entender estas dos acumulaciones es dividir el sendero en 6 paramitas. Y normalmente categorizamos las 6 paramitas de acuerdo al mérito. Ok, y hay distintas maneras de categorizar las paramitas en las 2 acumulaciones. Primero, el más común, las primeras 5 paramitas: generosidad, disciplina, paciencia, diligencia y práctica meditativa o concentración meditativa. Estas 5 primeras paramitas corresponderían entonces al contexto del mérito, y la última paramita, un prajna o sabiduría, correspondería entonces a la acumulación de sabiduría. En específico, la mente que reconoce la naturaleza de la realidad o cómo son las cosas.
다 되니 양 간주 또 저지 십자제니 삼로 땅바이나 양 발진 두긴 나네 발진 진바당 출림 예버디다 수남지 쪽 장마라샤 그러봐 되니 시랍디 예식이 촐라샤 다 되니 서바 준주 삼된디 니가긴 독수 기르바다 니가기 파운데이션 다와인 kunzu niga la gogu yes tendeyan diang yang tada ta chage nangse yewa chebaina. Otra manera en la cual podemos clasificar las 6 paramitas en estas dos acumulaciones de mérito y sabiduría es que en las primeras dos, la generosidad y la disciplina, son exclusivamente corresponden a la acumulación de mérito, y la última es la paramita de la sabiduría, corresponde exclusivamente a la acumulación de sabiduría, y las 3 intermedias, paciencia, diligencia y concentración meditativa, estas se requieren en ambas, en la acumulación de mérito y en la acumulación de sabiduría. Así que estas están relacionadas con ambas acumulaciones. Esto sería clasificar las paramitas de manera más detallada. 답변은 아주 라바숨라 삼노땅 바이나 출림기 라바디 수남기 쪽으로와 시랍기 라바디다 예식이 쪽으로 다더니 띵예정기 라바디다 니가기 좀시로 자로도와 También hablamos de los 3 entrenamientos. El primer entrenamiento es el entrenamiento en la disciplina. Y esta es la acumulación de mérito en este contexto. Y el entrenamiento en la sabiduría, o prajna, es la acumulación de sabiduría. Y el entrenamiento en la absorción meditativa, en el samadhi, de nuevo, como en el último ejemplo, es compartido. Tiene aspectos de acumulación de mérito y tiene aspectos de acumulación de sabiduría. 대양 알아서 냠nen라 삼노땅 바이나 아주 최가래 지게요네야 닝부 니요래다 아주 남진 춘도 뒤샤도 가래 동니 닝제 닝부 진세로와 탑 닝제 첨보당 시럽 동반이 세디 로와 띵데다 걔랑 탑 닝제 첨벽이 꾸는 랑네 되니 닝제기 낭기 가래 내가 지도나 다 자상한데 되니 수남기 속이 캡되버서로 진 거. 다야 근데 델라 시럽 동반이기 지심밤 시럽 동반이당 델베기 냠랭 가른 남겨야 봐이네. 다 동반이 스나리 그래 다메 스나리 그래와 랑신 마두바 안데 차상 아니 시럽기 차도기 람 예식이 좋으셔야 돼 차대요. 다 델라디니 도르디나 탑라 시럽긴 독제 아니 말에 시럽라 탑긴 독제 탑라 시럽기 지심메고는 냠술 렘바틀라 가르세 그래서는더니 손이 손주기 냠는지 세거래 탑기 시럽기 로버지 탑디기 시럽 공별도 제비기 독지기도 와 되니 시럽기 탑라 주 지심고도 와 벤스랑 아주 짐바지 당겨요나 짐바 땅바디기 담에 또 시럽란 독지거래 대단 냠돌라 짐바땅와 코랑디 아니 짐베디 칸데스 파르친차 그래서는 동니 시럽게 찌심바 선다 딘데스 판순 독수도고 거다 아주 단지 픽셀당 파트너십과 픽셀 되게 빨라 독제 아니 픽셀 되게 타두 데부디다 픽 파트러와 데니가 펜순 쪽도 봐 딘데스 고고요 송발 Sea lo que sea que estemos practicando, la actividad que estemos realizando en el sendero, hay 2 esencias de las cuales podemos hablar o a las cuales nos podemos referir. 2 esencias principales que permean todas las prácticas en las cuales que podemos realizar. Y estas son el aspecto de método y el aspecto de sabiduría.
se habla de la vacuidad que tiene como núcleo la compasión. Entonces tenemos estos dos aspectos, método, y el método es gran compasión. Y por el otro lado tenemos a la sabiduría, que es el reconocimiento de la vacuidad. El método entonces es la compasión y sabiduría es el reconocimiento de la vacuidad. Y todo lo que hagamos, ¿qué pasa con el método? ¿Cuál es su función? Esta ayuda a desarrollar estabilidad en el reconocimiento de la sabiduría. Es un apoyo en el desarrollo de la sabiduría. ¿Y qué es lo que hace la sabiduría? La sabiduría adopta al método y lo convierte en una manera de acumular sabiduría. En general, cuando hablamos del método, esto es lo que estamos haciendo. Estamos acumulando mérito. Y a través de esta acumulación de mérito, uno desarrolla el reconocimiento de la vacuidad, que es sabiduría. Esta es la acumulación de mérito. Por otro lado, si nos enfocamos en el aspecto de sabiduría, esta sabiduría, entonces, va a propulsar la acumulación de mérito. Y entonces, cualquier acumulación de mérito que estemos reuniendo rápidamente se va a transformar también en la acumulación de sabiduría. Entonces, si estamos, por ejemplo, practicando la generosidad, esta generosidad se va a volver causa del reconocimiento de la vacuidad. ¿No? Es una acumulación positiva de mérito. Y la sabiduría que reconoce la vacuidad. Por ejemplo, si llegamos a esta a través de la práctica de la generosidad, esta generosidad entonces fue el vehículo para esta acumulación de sabiduría posterior. Entonces, la acumulación de mérito no significa ganar algo porque hicimos a los budas y bodhisattvas felices, ¿no? Obtener un premio o yo qué sé, sino que a través de nuestro entendimiento de cómo funciona el surgimiento dependiente y teniendo convicción al respecto de esta ley de la causalidad, esta ley natural, creamos nuestro propio Buda en nosotros. O redescubrimos nuestra propia naturaleza, que ya está ahí. Y este Buda se manifiesta a través de la acumulación de las dos a través de esta reunión de las dos acumulaciones. Tordina sangye di mi shenpa chigla tero jesen te ni len dine kaya mare rangni kin je ni dine ngondo gyurko godwa. Sangye di ji sangye goban di tero jesen ni sangye shagya toba la chebabu cha sa ni kongi tsu te wang dine kaya marwa. Kongi lam tungre ni soso rangi so kwayare. La práctica de Dharma no es pedirle al Buda que nos otorgue el despertar. No decimos, voy a hacer todas estas prácticas y todas estas ofrendas. Voy a reunir todo este mérito para que entonces tú me otorgues la budeidad. No funciona así. Uno desarrolla la propia budeidad por sí mismo para entonces obtener el despertar. Natini dordina lamdi
pangja de kar resna dodo tang kurdeb nyebudres tene langja lam ngone de kar resna sunam dang eshi ki cho nyebudres ta de tene deni sunam dang eshi cho nyebude yakbo jini sungju do nyamse lento baina lamgi kosa ani takbar tawa dang chebar tabam dodo dang kurdeb ninanglan dolbe ki tene goju mebe lam sedi chato gres ne sungbare. El sendero. Entonces, es aquello que nos permite abandonar, dejar de lado estos dos extremos de la exageración y el menosprecio o la negación. Estos dos extremos, nos deshacemos de estos dos extremos a través de recorrer el sendero, de practicar. Y esta práctica consiste en reunir las dos acumulaciones. Y hablamos entonces el día de hoy acerca de la inseparabilidad de estas dos acumulaciones, que nos lleva al resultado que es el estar libre de ideas tales como el eternalismo y el nihilismo. Y cuando estamos libres de estos extremos, sabemos que estamos practicando el sendero inequívoco. Laso, ta teni nganzo dichela debu di sungudo ba sishi tata dunyi de tope sne di kare tembaresna teni debu la chuba mebati teni chi ingu gore sungbare. El siguiente paso es obtener el resultado. Y entonces, la tercera línea que dice que nos brinda el resultado del doble beneficio, libre de los extremos de la existencia y la paz. Aquí existencia y paz se refiere al samsara y al nirvana. Tadi yang teni chigbare pangja ni yore tadi norsadi di karresna siba kamsung korbe ke tadang shiva nyangele debe tahasen sumbare. En este contexto, cuando estamos hablando del resultado, entonces hay dos extremos también que se dejan de lado o que se evitan. Uno es el extremo de permanecer en los tres reinos del samsara, que es a lo que le llamamos existencia, y el extremo del nirvana, que es a lo que le llamamos paz. Y entonces cuidamos no caer en estos dos extremos. Tadinane siba kamsung kawasana lela warba ngaransuda tanda dungal da nyongshimbe nekapte tula segore dile tarku gore dinala desha da kibudu dembaena de talalung barwa. Cuando hablamos de los tres reinos del samsara, estamos hablando de qué nos referimos, ¿no? Es el lugar donde experimentamos tantísimo sufrimiento. Queremos salirnos, queremos liberarnos de este lugar. Pero si pensamos que el samsara es un lugar lindo y deberíamos quedarnos aquí, ¿no? Vamos a caer entonces en este extremo de quedarnos en el samsara. Si te gusta el samsara, no podemos decir otra cosa que buena suerte. Teni da dikapsula tizo je ngazo norsa de kare yosna shiva di namju ngazo sanji gopala nirvana segirwa ta di yang tha se sha do khande ina se dokbal lep segire erba di tis ye technical redwa technical term do bchre di indi kapsula shiva se di sanji gopan tele sege yo mare nangba ge kare ichi chege veresena kerang shirap di mena sibe thala lungdu gres la ra gres ta ko seba kamn ko walen thardang de ha ko yo marwa ta ngazu gom da to zo gyap nyamlin da che tene je baina kerang zo ji siba kamjung ko wale thari tube ji yores la bare ina yang 닝제 당 tene me baina thap ki cha me ba thap ki cha dang dal bi ko bang ji top ju yores la barwa dungal le dawa yimba kan shila sanji ko bang le matu ba che de bar diwala ta chi
닝제 당 덴제 당 윤된 게 차가야 매봤다가 저지 가서지 로망보직 다 윤릉보지 그 셈기 띵에진 덴데가는 때대에 줘레스라 어딜레시베 다 세겨라 단다 양딩 아주 남주기 덴바시기 나는 니르바나서 에디 말에 노래 논교요 말에 Tal vez tengamos dudas cuando hablamos de los extremos del samsara y nirvana. Tal vez tengamos la duda de qué quería decir nirvana aquí, ¿no? Porque normalmente nirvana es el resultado, ¿no? ¿No es lo que estamos buscando? Entonces tal vez tengamos preguntas de qué nos referimos con este término. Y aquí, en este contexto, la paz o el nirvana, que significa paz, es un tecnicismo. Y esta paz no es el completo despertar, la liberación. Así que les voy a explicar qué queremos decir con esto en el contexto budista. Si no tenemos el mérito, si no tenemos la sabiduría, no tenemos manera de liberarnos del samsara. El aspecto de sabiduría es lo que necesitamos para liberarnos del samsara. Y entonces entendemos cuáles son los métodos para librarnos del samsara. Y una vez que esto sucede, digamos, comenzamos a practicar estos métodos, tenemos, ¿no?, la sabiduría para ponernos a practicar, entendemos un poco lo que está sucediendo. Y por supuesto, eventualmente nos liberamos del sufrimiento del samsara. Pero esta liberación no implica que tengamos una compasión perfecta. Y la compasión es entonces este método que necesitamos para obtener la perfecta budeidad y todas sus cualidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya no tenemos el sufrimiento del samsara porque nos hemos liberado del samsara, pero todavía no tenemos la compasión, ¿no?, el método de la compasión que produce las cualidades de la budeidad todavía. Y entonces nos encontramos en este estado, digamos, como intermedio, en el que estamos liberados, pero no hemos alcanzado la perfecta budeidad. Y este lugar se le describe como paz. Y es un samadhi en el cual uno puede entrar y uno puede quedarse por muchísimo tiempo sin haber obtenido la perfecta budeidad. Y entonces cuando hablamos de nirvana, no estamos hablando del nirvana de las 4 nobles verdades. Este es un tecnicismo, digamos, que se refiere a la paz. Tadeni tadende dang dali beke teni debu matru bade kar resna teni denni slapshadwa denni sidi kar segoresna rangden dang shinden labare delan denni de gosa de kawal koko goresna chugu dang suguni la koko gore ani rangden punsun soba chugu ani shinden punsun soba sugus la gore kar resna da chugu de zo sosorwa dungal dalun gorwa 아니 소구도 저 심진 신라더니 펜도 제게 제대로 연구해 봐인도 되니 된대기 시신이당 달베기 꾸니 숭주디 아니 타도긴 데부 라바 만노 마토바딘 숭바레. Y entonces dice, cuando estamos hablando del resultado, nos referimos al resultado de los dos beneficios. Y en este contexto, los dos beneficios son el beneficio propio y el beneficio a los demás. Cuando uno obtiene o perfecciona, digamos, el beneficio propio, a esto le llamamos dharmakaya. Y cuando uno perfecciona el beneficio a los demás, a esto le llamamos rupakaya. ¿Y qué queremos decir?
Cuando uno se beneficia a sí mismo de manera perfecta, cuando uno está libre de sufrimiento, tal vez entonces uno ya no sufre nada. Y cuando uno perfecciona el beneficio de los demás, uno es capaz entonces de beneficiarlo de manera adecuada. Somos capaces de hacer lo que sea que los beneficie a los seres sintientes, ¿no? Y necesitamos ambos para tener el resultado completo de la budeidad. Teni ta dordina garisung resana tsikje dege nangla ta lam se di shi deni sungjuk toni teni lam chongni sungjuk de dubgu gre dendege lam chongni sungjuk de dubaina ani debu kunni sungjuk se di top yonggo gre dela teni shi dang lam dang debu sumga kin golju mebe ke lam se gre sungbare. Y entonces, el significado que podemos entender de estas 4 líneas es que para recorrer el sendero inequívoco, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos la base, el fundamento, que son las 2 verdades en unión. Y es desde esta base, desde el entendimiento de las 2 verdades, es que uno recorre el sendero inequívoco, que son las 2 acumulaciones. Y al reunir las 2 acumulaciones, es que uno las perfecciona y esto produce el resultado, que son los 2 kayas. Cuando este es el proceso que al que uno se somete, el sendero, entonces, desde esta perspectiva es inequívoco, es absolutamente genuino. Tene golchuk mebe chue tang tepara shoksunan ta tene chungsunan ta ngone dane ke tene golchuk mebe ke chue lamyang da bache chaware sungbare. Y entonces, cuando decimos que me encuentre con el Dharma libre de errores y confusiones, estamos generando el anhelo de encontrarnos con este sendero inequívoco. Ta de ne ngazo lamyang ngo di ta shu simba chirwa. Y esta es la esencia, en esencia lo que queremos decir con sendero. La so ta drink tor dina tene ngazo chidang lam se de tene cho ni bodela ngojin jegu gore tene dende ge choni dia ya matal be ngone gogore sungju do gogore tene ngazo gojuk sa de kawan su gogore sana sonam ge sono gojuk gogore sungbare. En breve, entonces, el sendero aquí son las 2 acumulaciones. Y estas 2 acumulaciones tienen que reunirse al unísono, en unidad. Son inseparables. Y cuando hablamos de progresar en el sendero, ¿cuál es nuestro punto de partida, de hecho? Primero comenzamos enfocándonos en la acumulación de mérito. Cheba pulie tang, kora gyabe tang, ta tenzo kariji tudu tenzo jegu gore. Y lo que sea que hagamos, ya sean postracciones, hacer ofrendas, circunambular estupas, tenemos que hacerlo. Eso. Janchu semchu rimbo che mage panam ke gyore che ke ba nyambara me ba yang gone gondo pel bare sho